Bienvenidos de nuevo al ciclo de conferencias que se ha organizado en conmemoración al año Emilio Herrera. Les recuerdo a los que ya me conocen de las dos conferencias anteriores y a los que no me conocen, pues me presento. Soy María Gracia Bobur González y soy la directora del Aula Emilio Herrera de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Granada. Por tanto, mi misión es darle la bienvenida y agradecerle su participación activa en este ciclo de conferencias. A continuación, le voy a dar la palabra a José Ramón Jiménez, compañero del Departamento de Óptica de la Facultad de Ciencias, que nos va a presentar al tercer ponente. Y, bueno, le doy la palabra. Pues muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque todo el tiempo de esta tarde hay que dedicárselo pues, a nuestro conferenciante, que en este caso el conferenciante es Emilio Atienza, que es el biógrafo del personaje. Ha sido la persona que en España ha rescatado con tesón y con fuerza al personaje hace 30 años. Empezó a hacer una labor titánica y culminó en su primera fase con el desarrollo de su tesis doctoral sobre la persona que homenajeamos hoy, Emilio Herrera. Luego no acabó su trabajo sobre Emilio Herrera con la tesis doctoral y ha realizado mucho trabajo de divulgación. Entre otros, ha publicado 6 libros sobre el autor y, lo más importante, ha publicado muchísimos artículos en distintas revistas y en distintos periódicos. En Granada conocíamos un poco la existencia de Emilio Herrera por los artículos que se publicaban en Ideal, en Granada Hoy, en La Antigua Opinión. También en artículos en periódicos nacionales como El Mundo, la ABC, El País. Pues todo este esfuerzo ha sido un esfuerzo titánico que partió de él solo y ha ido culminando hasta que estamos aquí. Y quisiera acabar la presentación del profesor Emilio Atienza pues con las palabras que dijo el profesor Roque Hidalgo el día que presentábamos la jornada en el mes de junio en la Facultad de Ciencias, la jornada del Año Herrera. Dijo que si estamos aquí celebrando el Año Herrera 2017 es gracias a todo el trabajo previo que hizo el profesor Emilio Atienza. Emilio, cuando quieras. Muchas gracias a la directora del Aula de Ciencia y Tecnología, Emilio Herrera, y muchas gracias a ti, José Ramón, por tu amable presentación. Bueno, ante todo hay que empezar con el capítulo de agradecimientos y mi agradecimiento, en primer lugar, pues para el profesor Roque Hidalgo, que ha sido el coordinador de la comisión del homenaje a Emilio Herrera, que se celebra en este 2017 y que tuvo a bien pues, proponerme para este ciclo de conferencias. Yo se lo agradezco muy sinceramente y agradezco también el enorme esfuerzo del que somos directos conocedores que ha realizado para sacar adelante pues todo esta serie de actividades que se están organizando durante lo que resta de año. Que por supuesto también hay que decir que van incardinadas en otras actividades que se están realizando por distintos puntos de España. En Madrid, en concreto, pues la Real Academia de Ciencias tiene previsto, por lo menos, dedicarle una sesión a Herrera. Hace unos meses el Instituto de Ingeniería de España pues también le ha dedicado una jornada y próximamente la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid y de Sevilla pues van a hacerle pues un sencillo homenaje, y además muy sencillo pero acertado porque es difundir su conocimiento lo primordial en este momento. Bien, dicho esto, pues quiero también, por supuesto, quiero darle las gracias a la Universidad de Granada porque una vez más ha sido muy sensible con el personaje. Hace 4 años, en 2013, en este mismo espacio se inauguró la denominación Emilio Herrera para el Aula de Ciencia y Tecnología, también con unos actos muy, muy relevantes y especialmente con la edición del discurso de ingreso en la Academia de Ciencias de Emilio Herrera, porque en ese momento pues hacía 80 años de su ingreso en la Academia. Y bueno, estamos en otro acto más
de un largo periodo de recuperación de la imagen de Herrera. Este largo proceso, se inició en el año 1979 con motivo del primer centenario del nacimiento de Emilio Herrera. Y con ese motivo el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid publicó la obra más importante de Herrera, titulada Aerotecnia, que fue el manual durante muchos años de los estudiantes de Ingeniería Aeronáutica. Primero en la escuela que creó y dirigió Emilio Herrera, y después, acabada la Guerra Civil, durante muchos años, por lo menos hasta bien entrados en los 50, siguió siendo el manual de los estudiantes de Ingeniería Aeronáutica, lo cual es pues, muy relevante, que el autor, que estaba fuera de España, sin embargo su obra pues era seguida, y además en una escuela de ingenieros aeronáuticos que en aquel momento tenía carácter militar. Pero claro, es que la obra es de una extraordinaria solvencia, ¿no? Aquí les presento pues algunos de esos pasos que se llevan dados en la recuperación de Herrera. Como les decía, en 1979, con motivo de los 50 años de la creación de la Escuela de Aerotecnia, se publica el manual que me he referido. Unos años después, en 1984, aparecen en Estados Unidos, en la Universidad de Nuevo México, publicadas las memorias en inglés de Emilio Herrera por el profesor Thomas Glick. Thomas Glick está muy interesado por la historia de la ciencia y ha pasado temporadas en España, maneja muy bien el español y ha pasado temporadas sobre todo en Valencia, en la escuela de José Luis Piñero, y ha estudiado pues, muy a fondo distintos aspectos de la ciencia española. Y en un acto que hubo en Madrid se le presentó un sobrino de don Emilio Herrera, ingeniero de camino, Juan Aguilera, ya fallecido desgraciadamente, que entró en contacto con él y le habló de su tío, de don Emilio, y le mostró algunos documentos. Por aquellos tiempos Thomas Glick estaba trabajando en un magnífico estudio que salió posteriormente publicado sobre la difusión de la relatividad en España, que se titula Einstein y los españoles, un libro espléndido en el que hace pues da una gran información sobre Emilio Herrera, que es la que le había proporcionado en gran medida el sobrino de don Emilio, Juan Aguilera. Pero bueno, esto es una anécdota. Lo importante es que Thomas Glick publica las memorias de Herrera con unos pequeños estudios de Sánchez Ron, de Roca y de Manolo Abejón, profesor de matemáticas especiales de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid. Bien, en el año 85 se hace en Granada por primera vez un homenaje a Emilio Herrera y lo organiza la Diputación con la colaboración de la Universidad de Granada también. En ese momento, la verdad es que en estos actos, en esta recuperación de Emilio Herrera, ha habido pues 3 rectores que se implicaron especialmente. Uno muy especialmente, que fue don José Vidasoria. Posteriormente, don Francisco González Lodeiro y la actual rectora, que también pues ha contribuido a los eventos de estos días. Pues bien, como les digo, en el año 85 se hizo ese homenaje. Fue un homenaje sorprendente por la cantidad, primero porque tuvimos la suerte de que acudiera toda la familia, que en aquel momento, y que era amplia, de Herrera. Aquí estuvo su nuera, no estuvo, ya había fallecido su hijo, ya había fallecido su mujer, pero sí estuvo su nuera, estuvieron todos sus nietos, en fin, y vino, y sobre todo familiares que había aquí en Granada, que algunos ya fallecidos. Precisamente en este proceso no puedo olvidar pues a un sobrino de don Emilio que vive en Granada su familia, Diego Medina, que fue también uno de los que contribuyeron decisivamente a informarme sobre la figura de Emilio Herrera, porque era el gran desconocido.
Y la verdad es que me estoy yendo un poco por las ramas porque le estoy contando la historia de la historia. Y no sé si a eso no habíamos venido, pero bueno, déjenme que haga esta introducción y procuraré abreviarla. Porque es que son muchas las personas que están interviniendo en este proceso, que por ser tan largo, pues desgraciadamente muchos de ellos no están disfrutando pues de todo el proceso ni de los momentos especialmente emotivos que estamos viviendo en estos últimos años. En el año 87, el ingeniero José Barleta publica por primera vez en una revista del Ejército del Aire, aparece un artículo magnífico sobre la figura de Emilio Herrera. En el 88, la Universidad Autónoma de Madrid, con el apoyo de la ETSIA, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica, pues publica las memorias en español de Emilio Herrera. Ya las tenemos, por lo menos ya teníamos pues algo tan importante como eran sus memorias. Memorias además fantásticas por su sencillez. Reflejan perfectamente las características del personaje, un personaje de una modestia sorprendente, un hombre que no se daba importancia para nada, que escribía las cosas más complejas, las publicaba en la prensa de la época, pero en periódicos, en diarios. También es verdad que la prensa de la época sorprende, lo he dicho ya en más de una ocasión, encontrarse en los años 20 en la portada del diario El Sol una polémica sobre el peso de la luz o, por ejemplo, sobre una polémica que mantiene con Eddington sobre la velocidad de la luz, si era una constante o si se podía sobrepasar. Bueno, unos debates que, fíjense ustedes, en los años 20, o mejor dicho, piensen ustedes, en el día de hoy, encontrarse en el Ideal, en la portada, un debate sobre el peso o la naturaleza de la luz o sobre si la velocidad de la luz es constante o es franqueable. La verdad que es impensable, ¿no? Pues en los años 20 esas cosas pasaban en España. Bueno, en el año 91 se lee, como le he dicho, como ha dicho José Ramón, pues la tesis, que tuve especial empeño en que fuese tesis, precisamente para que se certificara el rigor de los estudios que se estaban haciendo, porque el personaje sorprendía en todos los ámbitos. Sí, en el ámbito de la historiografía, recuerdo la sorpresa que le produjo a Palacio Atar cuando mi maestro, don José Cepeda, le estuvo hablando del personaje y me invitó a un café y a que hablásemos de él. Y no daba crédito, no se lo creía prácticamente, hasta que afortunadamente el último volumen de la tesis era un acopio de documentación, y aquello, pues la verdad es que sorprendía. Pero es que sorprendía más en el ámbito de la ciencia. Yo tuve en el tribunal, pues tuve la osadía de tener en el tribunal de tesis a un catedrático de física, porque lo que quería también es que se certificara que lo que allí se estaba recogiendo no eran fruto de mi imaginación. Bueno, seguimos en el año 92 hay un acto emocionante en el Ateneo Iberoamericano de París con motivo de la firma del Tratado luso-español que firma con el general Humberto Delgado. Aquel fue un acto que a mí me sorprendió porque cuando aparecimos por allí por el Ateneo, que es una creación de don Emilio Herrera también, cuando aparecimos yo sinceramente esperaba encontrarme pues en una mesita, encontrarnos pues yo no sé, con 14 o 15 personas. Y cuál no fue mi sorpresa cuando allí, en una sala bastante más grande que esta, aquello estaba absolutamente a tope. Vamos, la gente, las puertas las dejaron abiertas para que se siguiera el acto desde fuera. Sorprendente la cantidad no solo de exiliados españoles, sino de exiliados portugueses o de portugueses sencillamente. Aquello fue una demostración de que este personaje era muy conocido fuera de España. Efectivamente, según las investigaciones que yo iba realizando, me iba encontrando con que era una personalidad
conocidísima y valoradísima fuera de España y en España también, ¿eh? Y en España también prácticamente hasta el año 39. Incluso yo diría que después, porque el otro día me parece que fue el profesor Amable Liñán, no sé si fue él o quién, comentó que algunas promociones de ingenieros aeronáuticos, al terminar los estudios, iban de viaje de estudio a París para conocer a don Emilio Herrera, porque había sido el fundador de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Es decir, ha quedado en el imaginario de la ingeniería aeronáutica española la validez, la trascendencia de don Emilio en el desarrollo de la tecnociencia aeronáutica española. Eso sin lugar a dudas. Cuando el otro día, en la última conferencia sobre Leonardo Torres Quevedo, se dijeron algunas cosas que, lógicamente, no se puede entrar en un debate directo con el conferenciante, porque esas cosas se resuelven amigablemente, y más con mi amigo Francisco González Redondo, con el que tengo una estrecha amistad. Pero hubo algunas imprecisiones, como que, por ejemplo, se basaba en un párrafo del discurso de ingreso en la academia que decía que había ofendido a Torres Quevedo al decir en la academia que su gran maestro había sido Pedro Vives, el padre de toda la aviación española. Pero es que es verdad. O sea, yo lo que no comprendo es cómo eso todavía se puede cuestionar. Pedro Vives fue el padre de todo lo que vuela en España, vamos. O sea, fue un hombre de una inteligencia y de una lucidez, era ingeniero militar, se rodeó de ingenieros militares de altísima cualificación, algunos de ellos, como Herrera y el general Marvá, del cuerpo de ingenieros y académicos. Así es que le dio a la incipiente aeronáutica española, le dio una solidez científica fuera de lo común. Claro, también tengo que decir que no hemos encontrado, porque González Redondo busca por un sitio, yo busco por mi terreno, por el de Herrera, y estamos deseosos los dos de encontrar correspondencia entre Herrera y Leonardo Torres Quevedo, porque esa amistad existió. Herrera era un hombre que toda su vida se caracterizó por la lealtad y la fidelidad a las personas y a las instituciones con las que él mantenía relación, siempre que coincidieran, lógicamente, en la forma, en los planteamientos y en la forma de entender los problemas y de abordar sus soluciones. Con Leonardo Torres Quevedo, Herrera tiene varios artículos en la revista Ibérica, allá por 1904, 1905, en el que Herrera se refiere al laboratorio, no al de automatismo, sino a un laboratorio de aeronáutica que tenía Torres Quevedo en Madrid. Y Herrera lo había visitado. Y en 1905, 1906, que Herrera está ya descubriendo la gran atracción por la tecnología aeronáutica, lo visita y lo escribe. Pero es que además hay otro dato para mí mucho más importante. Herrera, entre sus muchas facetas, voy a hacer referencia pues a una que hasta ahora no he tocado, que es la de esperantista notable. Emilio Herrera fue vicepresidente de la Sociedad Española de Esperanto y el presidente era Leonardo Torres Quevedo. Y los dos asistían juntos pues a los congresos que sobre la materia pues había en París, en Roma y en el Internacional de Barcelona. O sea, la representación española a la mayoría de esos congresos eran siempre Leonardo Torres Quevedo y Emilio Herrera Linares. A mí me cuesta creer que Emilio Herrera accediera a la vicepresidencia de la Sociedad Española de Esperanto teniendo una mala relación con Leonardo Torres Quevedo. Pero, en fin, como no hemos encontrado ningún escrito, ni que confirme, ni que diga lo contrario sobre la relación entre Herrera, pues seguiremos investigando.
Bueno, también el otro día se dijo otra cosa, una inexactitud que yo tengo también que, lógicamente, que aclarar esta tarde. Se dijo el otro día que el poste de amarre de los dirigibles cuyos restos quedan todavía en Sevilla eran del diseño de Torres Quevedo. No, en absoluto. El poste de amarre al que se sujetaban los dirigibles procedentes de Alemania y que hacían escala en Sevilla, en San Pablo, era un diseño de Herrera, que está patentado además. Aquí por aquí, entre las cerca de 200 diapositivas que traigo, pues está la del poste de amarre, que si tenemos tiempo, que será complicado, pues la veremos. Pero Herrera, lo mismo que Leonardo Torres Quevedo era celoso con sus patentes, pues lo mismo le pasaba a Herrera. Y Herrera tiene patentado, y no tiene patentado solo el mástil de amarre, sino que tiene patentados también los hangares que se iban a construir en Sevilla para los dirigibles. Bien, bueno, siguiendo con estos actos, pues en el año 93 tuvo lugar en Granada lo que llamamos la Semana Herrera, presidida por el jefe del Estado, en la que aparte de unos actos realmente emotivos, el acto central fue la repatriación de los restos de don Emilio Herrera que descansaban en el cementerio de Petit-Saconé en Ginebra. Se trajeron a Granada, los trajo la alcaldesa de Ginebra y descansan en Granada en un panteón precioso que fue donación del Ayuntamiento de Granada. En este momento también tengo la necesidad moral de recordar a otro ausente, que es a Rafael Fernández Piña y a José Antonio Aparicio, que se portaron excelentemente en la organización de aquellas jornadas. Fueron unas jornadas inolvidables que contaron con la asistencia nada más y nada menos que del presidente de la República de Portugal, Mário Soares, y la asistencia de la presidenta del Cantón de Ginebra. Y bueno, acudió también el presidente de la Junta, don Manuel Chávez, y ya no recuerdo quién más, pero vamos, que realmente fueron unas jornadas inolvidables. Y desde entonces, pues Herrera descansa con su mujer y con sus padres en su tierra, en Granada, que era lo que además él quería. Bien. En el año 94 tiene lugar en la base aérea de Cuatro Vientos la colocación de una placa en el edificio que fue la primera sede de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos en dicha base. Esa base que hoy en día, la calle principal de la base aérea de Cuatro Vientos se llama General Emilio Herrera, lo mismo que en Granada. En Granada el esquema de la base se ajusta al de un campamento romano, entonces con su cargo y su decumano. Y una de las vías principales lleva el nombre de Emilio Herrera y el otro de su íntimo amigo y fundador del aeródromo de Granada, Luis Dávila. Bien, seguimos con el recorrido por todos los actos que se vienen haciendo en los últimos años. En 1994 también AENA creó el Premio de Ciencia y Tecnología Emilio Herrera, que durante mucho tiempo ha sido pues el planeta de la tecnología por su dotación económica. El profesor Amable Liñán es uno de los distinguidos, eso les da a ustedes una idea del nivel que tiene dicho premio. En el año 95 se hace un homenaje en Lisboa por la universidad y por la sociedad cívica para homenajear en recuerdo de ese pacto luso-español que se firmó entre Humberto Delgado y Emilio Herrera. En el 98 se crea la Fundación Emilio Herrera en Madrid, adscrita a la Escuela de Ingenieros y al colegio. Y bueno, desgraciadamente, pues la fundación no ha conseguido, digamos,
remontar, elevar vuelo, y bueno, ahí se mantiene. Parece que ahora la escuela, la nueva dirección de la escuela la va a impulsar de nuevo. En 1998 la Universidad de Granada, de nuevo, tiene otro detalle, otro gesto en memoria de don Emilio, y crea el premio Emilio Herrera a la innovación tecnológica. Yo no sé si se mantendrá o no se mantendrá. Si no, desde aquí invito a la directora del aula a que se informe, y si eso está en stand-by, pues a ver si se pudiera recuperar. En 2003 se crean en las proximidades de su domicilio, en la calle San Isidro, en la confluencia de la calle San Isidro con el Callejón de Arena, ahí hay una plaza amplia que lleva el nombre del general Herrera, y allí se colocó un memorial con una serie de placas, una cosa preciosa que desgraciadamente el vandalismo urbano pues liquidó pronto. Aquí falta, bueno. Luego tenemos el centenario, bueno, tenemos en 2007 unas jornadas de historia aeronáutica que se organizaron también en Madrid, en las que se hizo referencia a Herrera, o estuvieron centradas en Herrera, y en 2011 el Ayuntamiento de Armilla le erigió un monolito, y en ese mismo año pues se llevaron a cabo unos actos solemnes con motivo del centenario de la creación de la aviación militar española. Y ahora, bueno, en 2013 tuvimos, como he dicho antes, la creación del Aula de Ciencia y Tecnología, y este año pues estamos conmemorando el centenario, los 50 años de su fallecimiento. Bueno, con esto pues vamos a pasar a hacer algunas reflexiones sobre el personaje. El personaje es un personaje extraordinariamente atractivo. Es, como digo, una figura paradigmática en todos los sentidos. Por sus valores, por su claridad de ideas, teniendo en cuenta la época tan difícil que le tocó vivir. Piensen ustedes que él nace en 1879 y muere en 1967. Es decir, vive como cadete la crisis del 98 y luego vive directamente pues la crisis del 9, de 1909, 1917, la dictadura de Primo de Rivera, la caída de la monarquía, es decir, lo que fue aquella España, aquellos años en España. Y es curioso y es quizás sea una de las cosas que a mí más me impactaron de su personalidad, que en esos tiempos tan difíciles, tener las ideas claras para saber dónde había que estar, eso no era nada fácil. Eso no era nada fácil. Miren ustedes, cuando se producen las famosas juntas de defensa, que es un movimiento corporativo militar, Herrera recibe unas presiones enormes para que se incorpore a algunas de esas juntas de defensa. En ningún momento lo hizo. Herrera pertenecía a una familia de militares, casi todos ellos del cuerpo de ingenieros, pero en el que se daban dos características fundamentales. Por un lado, su amor a la ciencia, y por otro lado, un sentido de la libertad, del compromiso con la palabra empeñada, con la palabra dada. Herrera tenía un sentido calderoniano, en el sentido religioso del término, de lo que era un juramento, de la validez de un juramento. Por eso muchos de sus compañeros no lo entendieron nunca, o mejor dicho, empezaron a entenderlo, algunos de ellos, al final de su vida. Otros lo entendieron antes. Por eso, al hablar de Herrera, no podemos quedarnos solo con el conocimiento de la obra científica del personaje, porque con ser
importantísima, se quedaría incompleta si no conociéramos la urdimbre, la naturaleza íntima de este personaje, que es, como digo, absolutamente paradigmático y adictivo. Bien. Bien, siguiendo con el personaje, aquí les pongo a modo de esquema pues algunos de los focos de atención de Herrera, que hay muchos más, porque es una personalidad poliédrica, de una extraordinaria curiosidad, en el que casi nada escapaba a su interés, pero además a un interés que era objeto luego de profundización rigurosa. Bueno, desde luego lo primero que hay que tener en cuenta es que él es un ingeniero militar y que cuando está haciendo sus estudios en la Academia Militar de Guadalajara, él ve que allí está surgiendo algo nuevo, porque él ve que se elevan unos globos. Él estaba familiarizado con los globos, pero bueno, él ve que se elevan allí unos globos, que se están haciendo ascensiones, y bueno, pues siente una extraordinaria curiosidad. Y finalmente, cuando termina sus estudios como ingeniero militar, pues lo que hace es, digamos, pedir el ingreso en la escuela de aerostación que había fundado en 1886 el general Vives. Como digo, allí era un espacio reservado, era una escuela reservada prácticamente a ingenieros. Durante la primera etapa de la historia de la aviación, de la aeronáutica española, el personal que la nutre son todos, como digo, del cuerpo procedente de los ingenieros militares. Allí Herrera, ingresa en la escuela de aerostación y, bueno, se hace piloto de globo. Bueno, luego vean, he puesto el otro punto de interés, su regeneracionismo científico. Bueno, es que Herrera era un hombre extraordinariamente original en todo lo que abordaba, pero claro, esa originalidad le viene en gran medida de sus relaciones con la intelectualidad y con los grandes representantes de la ciencia española de aquellos momentos. Sorprende que desde 1910 revistas científicas de gran prestigio, como era Madrid Científico o como era el Memorial de Ingenieros del Ejército o la revista Ibérica, pues le dieran acogida a sus artículos. Pero es que además sorprende que en fechas tempranísimas, en 1914, publica pues varios artículos sobre el origen del universo, que yo no sé, no estoy versado, no estoy capacitado para juzgarlo, pero yo sí me hago una pregunta, que es la que se hace uno siempre. ¿Cuál era el nivel de la cosmología española en 1913 o en 1912? Porque resulta que ni siquiera existía meteorología seria. El primer artículo sobre meteorología lo publica una revista de astronomía de un observatorio de Barcelona. Es el primer artículo que incorpora a la meteorología, pues a las ciencias del cielo. Estamos hablando de 1911. Yo no sé cuál era el estado, vamos, más o menos sí que lo sé, pero me parece, porque esto es algo fundamental. Hay veces que te dicen, hombre, es que Emilio Herrera no dejó pues una teoría como la de la relatividad. Pues es verdad, no la dejó, pero la comprobó, la dominó, la difundió y escribió sobre ella, y desde luego, a pesar de las objeciones que él al principio le veía, como muchos relativistas españoles, pues al final la abrazó y fue uno de sus grandes defensores, ¿no?
incluso si hubiera habido tiempo les habría comentado la famosa polémica que tuvo al final de su vida con Julio Palacio sobre el tema de la relatividad, que es algo sorprendente. Bueno, por lo tanto, Herrera es un hombre que está en contacto, pues fíjense, con Blas Cabrera, con el que tenía una estrechísima amistad, con Enrique Moles, con Carracido, con Duperrier. Es decir, si es que está relacionado con la élite de la ciencia española de aquellos años, que era mucha élite. Porque a ver si desterramos ya de una vez la idea de que España es un país ágrafo en ciencia. En absoluto. Ni en ciencia ni en tecnología. Este país ha tenido figuras muy relevantes. Otra cosa es que las conozcamos. Y ahí todos tenemos algún tipo de responsabilidad. Pero España ha dado figuras que podían haber sido, algunos de ellos, auténticos premios Nobel, bueno, que se frustraron por la tragedia que todos conocemos. Esa tragedia, evidentemente, pues obligó a muchos. Yo recuerdo, a mí conocí a una persona que fue muy amiga de Arturo Duperrier y me contaba el drama de la vuelta de Duperrier a España, cuando en Inglaterra no querían dejarlo que se viniera para España, y al final Inglaterra accede y lo deja venir y le embalan su laboratorio, el laboratorio que tenía allí en Inglaterra, y llega el laboratorio a Madrid y estuvo 3 o 4 años en la consigna de Barajas y no le dejaban acceder. Y el pobre, pues, al poco tiempo, yo creo que se murió de tristeza. Es decir, son hechos tristísimos que debemos de conocer, sobre todo para evitar que estas cosas puedan volver a ocurrir. Y desde luego han ocurrido y deben ser conocidas, eso sí lo tengo yo bastante claro. Bueno, siguiendo, ya volveremos, porque todo el tema del regeneracionismo científico quedaría para una conferencia, pero de varias horas, con Herrera. El otro foco de atención es el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. El Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos es consecuencia de ese regeneracionismo. Herrera diseña de la nada un laboratorio aerodinámico extraordinariamente original por la cantidad de novedades que introduce. Fue el segundo mejor laboratorio aerodinámico del mundo. Solo le aventajaba el que tenía la NACA, la antecesora de la actual NASA, en Estados Unidos. Pero en Europa no había ningún laboratorio de la eficacia y de la exactitud de sus procedimientos. Es admirable. Por eso les decía antes, cuando me refería a la cosmología, que yo no sé qué nivel tendría la cosmología en el año 13 y 14, que es cuando Herrera presenta su estudio, que además lo presenta a la Academia de Ciencias y le pide opinión. Y la Academia le dice, estos son conjeturas muy atrevidas, vamos a dejarlas ahí, no nos atrevemos a decirles que no, pero tampoco decimos que sí, y allí al final, pues aquello sale casi como entra. Pero con el laboratorio aerodinámico pasa lo mismo. Herrera está, claro, es la época en la que precisamente, como consecuencia de la salida al extranjero a través de la Junta de Ampliación de Estudios, la salida al extranjero de los estudiantes españoles, se empapan de modernidad, y de los profesores españoles. Estaba claro que si en España queríamos ciencia, había que crear instituciones de nivel, pero con un profesorado formado con nivel, y para eso había que salir fuera. Y eso es lo que explica la vuelta de todos estos científicos que pasan largas temporadas pues en distintos países europeos, con preferencia Alemania, pues cuando vuelven a España empiezan a surgir como setas laboratorios de matemáticas, laboratorios de física, en fin, de distintas especialidades. Y uno de ellos es el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos, que no era solo un túnel aerodinámico. El Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos era un complejo amplísimo. Fíjense si era moderno, y estamos hablando de 1918-20. El proyecto es de Herrera, y Herrera lo concibe todo. El edificio, los talleres que iban... Bueno, los talleres no, los laboratorios. En el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos se estudiaban combustibles,
combustibles, materiales, resistencias de esos materiales. Se llegó a empezar incluso a radiografiar los metales. Porque él tenía claro, si es que él hace uso de todo este grupo de grandes científicos que hay en Madrid, hace uso en el laboratorio y después en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Entonces, algunos de estos ilustres profesores pues le plantean a Herrera que los tubos de metal que se están empleando pues para la construcción de los aviones, sería bueno radiografiarlos, eso que hoy en día es algo habitual. O sea, hoy en día eso ya ni se cuestiona, pero en 1918 claro que se cuestionaba. Pero es que además introduce la comprobación de todo tipo de elementos de los instrumentos de vuelo, y lleva a cabo algunas cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, él tuvo un accidente. Es curioso, el otro día salía en televisión una serie de actos sobre la inauguración de la aviación naval española. Había unos actos en Cádiz, que yo no lo he entendido, porque la aviación naval española nació en los Alcázares, en Murcia, pero nunca en Cádiz. Pero en fin, será por aquello de que son muy dicharacheros y convencieron a la ministra de que allí era donde había que ir. La aviación naval, los primeros aviones que se utilizaron en España con esa finalidad los compró Emilio Herrera, que fue en comisión a Estados Unidos con el teniente Vinegra, y fueron y compraron pues unos aviones que se llamaban los Jenny Curtis, unos aviones de una ala larguísima, unos aviones grandes, pero con poco motor justito. Y probando los aviones, pues tuvieron un fallo de motor y tuvieron un accidente que no fue muy grave, pero rompieron el avión y Herrera tuvo un E15, en fin, estuvieron fastidiados. Entonces Herrera, de aquel accidente, empezó a deducir o a estudiar primero cuáles podían haber sido las causas para que no volviera a pasar aquello. Y las causas era pues el engrase de una bujía, algo tan sencillo. Pues ¿qué es lo que hizo Herrera? Pues abrirle a las culatas de los motores y ponerle doble bujía. Bueno, pues el motor al que le hicieron eso, que luego se lo instalaron a todos los aviones, está en 4 vientos. Y no lo sabe nadie. Y no sabe nadie que ese motor del Curtis que hay en 4 vientos es... Hombre, te lo presentan como diciendo, fíjense que se le ha puesto doble encendido a estos motores para mayor seguridad. Claro, para mayor seguridad, pero lo que no te cuentan es que había habido un accidente previo y que para evitarlo pues se había buscado esa solución, que había sido muy acertada además. Bueno, el laboratorio, como les digo, se hacían pruebas de todo tipo, de materiales, de telas, de barnices, porque en aquellos tiempos los aviones eran de tela, pues había que comprobar las telas, los barnices, las riostras, en fin, todos los materiales. Pero además tenía un túnel aerodinámico, que es lo más interesante, es lo que más llama la atención desde luego, donde Herrera, además de comprobar las características de un avión, mediante la ley de similitud, él hacía siempre una maqueta a la escala oportuna, lo colocaban en la cámara de experiencia, sujeto con unos hilitos a una balanza aerodinámica perfectamente equilibrada, diseñada por él y por otro ingeniero aeronáutico, el teniente Olivier, y además una balanza aerodinámica con unas soluciones increíbles, porque todo el conjunto de la cámara descansaba sobre unos cilindros de aceite que actuaban como amortiguadores para compensar vibraciones de cualquier tipo, ¿eh? Y bueno, pues aquello daba unos resultados muy fiables. Y desde luego una de las cosas más interesantes, aparte de que calculaban la polar, que es de un valor fundamental para saber las cualidades de vuelo que puede tener el perfil de un avión según los grados de sustentación que se le dan al ala, pero es que además de eso, allí hacía estudios y comprobaciones de las teorías básicas de la aviación. Por ejemplo, las
famosas fórmulas de Prandtl, que son la base de la aeronáutica, las comprobaba Herrera en el túnel aerodinámico. Allí comprobó la teoría de los torbellinos de Karman. Y además los teoremas de Bernoulli, los números de Reynolds. Y además todo esto luego lo pasaba, las experiencias de esos estudios, que los hacía con sus alumnos de allí del laboratorio. Luego, cuando ya se había creado la Escuela de Ingenieros, pues hacía unos folletos a ciclostil y se los daba a sus alumnos. Esos folletos son una verdadera joya. La lástima es que apenas tenemos documentación del laboratorio aerodinámico, porque el laboratorio quedó en la línea del frente durante los años de la Guerra Civil y prácticamente pues se destrozó y se perdió casi toda la información del laboratorio. Yo he tenido la suerte de recuperar algunos de esos folletos, por eso cuando le oigo a algún ingeniero decirme o decir, yo estos días estoy muy pendiente de lo que se dice, porque, le digo, el problema es que yo no sé lo que la gente habrá investigado, yo sí sé lo que yo llevo investigado. Yo sí sé la hora que me he pasado en nichos que eran impensables que pudiera haber documentación sobre estos temas. Entonces, claro, eso es una labor de más de 30 años, ¿no? Y claro, cuando yo oigo a alguien decir, es que Herrera no habla de la capa límite, o no habla de la capa límite. Claro que habla de la capa límite y sabe perfectamente lo que es la capa límite y lo cuenta precisamente en uno de esos folletos en los que ha comprobado las teorías de Karman. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se afirma sobre Emilio Herrera, entre otras cosas, porque yo creo que podemos contar con aproximadamente un 15% de la documentación que pudo generar, porque fue un hombre extraordinariamente prolífico. Fíjense que en su larga vida publicó, yo tengo registradas y creo que son más, vamos, estoy casi seguro, porque aquí incluso el otro día las conté, pero no las tengo todas registradas, cerca de 500 obras científicas, entre libros y artículos de revistas. 500. Luego tiene 8 escritos filosóficos y tiene 53 escritos bueno, pero esos son escritos panfletos, porque son escritos políticos, que eso es otra cosa. Eso es una cosa que a mí que también me sorprende, ¿no? Porque un hombre tan prudente, tan discreto como lo era, a mí algunas veces me sorprende algunas de las cosas que escribe. Yo no sé si él era, hombre, eso tampoco lo puedo yo decir, ¿no? Claro que era consciente de lo que escribía, pero que sorprende que en un hombre que era de pensamiento liberal, conservador, creyente, profundamente creyente. Cuenta un socialista en un artículo suyo, Amaro del Rosal, nos cuenta algo parecido a lo que pasaba con Unamuno, que todas las mañanas a las 7 en punto se les veía cruzar por la Plaza de la República a él con su mujer camino de misa. O sea que este tipo de personaje para mí es admirable, porque es curioso cómo concilian cosas que a nosotros casi nos resultan imposibles de conciliar. Pero no solo lo hizo Herrera, hay un grupo de gente que lo hizo perfectamente. Fíjense ustedes, cuando se compara la difusión del darwinismo y de la relatividad en España, hay una enorme diferencia. El darwinismo fue un conflicto permanente entre creyentes y no creyentes. La relatividad no. La relatividad, curiosamente, fue aceptada por físicos y matemáticos creyentes y no creyentes. O sea, supieron apartar la fe y el conocimiento. Y entonces, bueno, es algo que a mí me ha llamado gratamente la atención de lo que era la España aquella de los años de la segunda mitad de los 20 y principios de los 30. O
sobre todo en esos niveles, ¿no? Como digo, Amaro del Rosal decía que Herrera políticamente era de una ingenuidad candorosa. Lo elogiaba con un cariño enorme, pero decía eso, ¿no? Que era muy, muy ingenuo. De hecho, Herrera se ve metido, acepta el compromiso político fundamentalmente porque no sufre mucho de ver los padecimientos de los españoles que andan por París, que deambulan por París. Y fíjense si era un referente que el mismo Malraux, los beneficios de su película L'Espoir, nombra administrador de esos fondos a Emilio Herrera para que los reparta entre los españoles con necesidades que había por aquellos años del 45-46 por París. Y el otro día lo decía en un momento dado, lo dijo el nieto, que a él nunca lo molestaron los alemanes porque nunca apareció en ninguna lista. No aparecía, él nunca aceptó ayuda de ninguna organización del exilio. Él vivió de su trabajo con muchísima modestia y con muchísimos apuros, pero vivió de sus recursos intelectuales. Bueno, después del laboratorio de Cuatro Vientos, que en fin, tendría que decirles que el laboratorio concentró a la gente más inquieta, a los aviadores, a todas las personas que se movían en el mundo de la aviación, los atraía, ¿no? Los atraía como un imán, y bueno, todos se pasaban por allí me consta que había como unas tertulias científicas, debates, y allí se formaron una serie de grandes aviadores que le dieron a España un protagonismo extraordinario en la década de los años 30. Piensen ustedes que en aquellos años había aviones españoles capaces de hacer vuelos transatlánticos, y además de mucha más envergadura que el que hizo Lindbergh. No es lo mismo atravesar el Atlántico por donde lo atravesó Lindbergh que atravesarlo en diagonal desde Cuatro Vientos a Pernambuco. O sea, esa diagonal son muchos kilómetros. O el famoso vuelo del Cuatro Vientos de Barberán y Collar, que navegando sin radio y sin instrumentos de orientación, nada más que los astronómicos, salieron de Cuatro Vientos y clavaron la ruta, porque además tenían que clavarla porque no tenían combustible para el más mínimo desvío. Y llegaron a La Habana como llegó Herrera en 1914 cuando atravesó el estrecho desde Tetuán a Sevilla con la hélice en bandera. O sea que, ¿y por qué? Pues porque la gente que se formaba en el entorno de Herrera eran de un nivel extraordinario. De hecho, fíjense que a muchos de ellos Herrera los mandaba a Francia, a la École Supérieure, a la École Especial de Aviación, que era el equivalente a la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Y en París se forma pues el núcleo fundacional que colabora con Herrera en la creación de la Escuela Superior de Aerotecnia, que no aerotécnica, sino es Escuela Superior de Aerotecnia. Se inaugura en el 28, se aprueba el decreto y en el 29 empieza a funcionar. Herrera, pues es otra de sus grandes creaciones, que además, repito, que la crea de la nada. Es verdad que aquí tenía más información que cuando crea el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos, pero él crea la Escuela de Ingenieros con una visión totalmente nueva. Él tiene claro que la ingeniería aeronáutica es imprescindible en España, lo argumenta ante el Consejo Superior de Aeronáutica, diciendo que si España quiere progresar en aeronáutica necesita una escuela de ingenieros aeronáuticos. Y bueno, él hace un planteamiento que se le acepta y la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos empieza a funcionar con unos criterios absolutamente innovadores. Fíjense,
la ingeniería aeronáutica en España no se estudiaba como una ciencia especial, sino que formaba parte de los estudios de ingeniería. Y se sacó un decreto en 1913 para darle pues un curso de especialización. Pero Herrera pide 5 años de especialización. Hace la escuela con unos exámenes de ingreso bastante fuertes, abierta además a personal de otros ejércitos y de otros países, y una de las novedades que incorpora es que cuenta con toda esa plana mayor de grandes intelectuales y científicos con los que él se relacionaba. Entonces, como profesores de la Escuela de Ingenieros, no hubo solo militares, que los hubo. Allí dieron clases y seminarios, pues Blas Cabrera, Esteban Terrada, Pedro Adam Puig, es decir, lo mejor de lo mejor que había en el conocimiento en la España de entonces. Claro, eso le va a dar a la Escuela de Ingenieros un nivel y una proyección extraordinaria. Y hay un dato muy elocuente. Cuando se produce el conflicto, pues todos los ingenieros aeronáuticos que se vieron obligados a salir de España se colocaron estupendamente en el extranjero. Muchos de ellos, algunos de ellos acabaron incluso trabajando en la NASA, pero la mayoría de ellos aterrizó, nunca mejor dicho, en la OACI y en organizaciones internacionales de tráfico aéreo. Es decir, los ingenieros españoles, la verdad es que tenían un altísimo nivel, los ingenieros que salían de la escuela. La escuela fue, yo creo que, la gran obra de Herrera. Allí Herrera, como les decía antes, entendió que la aeronáutica era una ciencia de sistemas y que la aeronáutica, para una buena formación, tenía que recurrir pues a buenos matemáticos, a buenos químicos, a mejores físicos. Es decir, es un hombre de una modernidad sorprendente, ¿verdad? Bien, otro de sus focos de atención, pues lo que llamamos la unión transatlántica mediante dirigibles entre Europa y América. Este es uno de los proyectos, de los grandes proyectos de Herrera, y que fue una pena que al final España no fuese capaz de sacarlo adelante. La Unión Aérea, Herrera, durante la Primera Guerra Mundial, Herrera en el año 16 es comisionado al frente aliado y allí observa los vuelos de los dirigibles alemanes y la forma en que los tratan de frenar, y sigue el desarrollo de los dirigibles alemanes. Y hay un vuelo, en 1917 hay un vuelo de un dirigible alemán que a él le llama mucho la atención. Es un dirigible que parte de las costas de Turquía, del Hamboli, y va sin escala a llevar suministros a Jartum, que era una posición alemana en el África Oriental. Cuando llega el dirigible a Jartum, Jartum había caído en manos de los aliados. El dirigible no puede aterrizar, da media vuelta y regresa a las costas turcas sin haber hecho escala. Herrera hace un cálculo y dice, pues yo con un dirigible de estos puedo perfectamente atravesar el Atlántico. Y en 1918 presenta un proyecto, presenta en Madrid un proyecto para la travesía aérea del Atlántico, con un dirigible de diseño propio, lo llamó el Guadalquivir, curiosamente. Y empiezan esos preparativos. En un principio cuenta con el apoyo del Estado y bueno, él hace todos los estudios, sobre todo de tipo meteorológico. Primero él la ruta la calcula para unir La Coruña con Nueva York, pero se da cuenta que en esas latitudes la climatología no es buena durante todo el año y él quiere hacer vuelos regulares, como él decía, a hora fija y en un punto fijo,
porque en aquellos tiempos los aviones ni despegaban como a la hora fija, ni a punto fijo, ni se sabía dónde iban a llegar. Entonces él quiere establecer una línea de pasajeros y de mercancías de alto valor añadido para llevarla desde La Coruña, como digo, a Nueva York. Pero lo descarta cuando él se profundiza en el estudio de la meteorología y entonces hace un cambio, se lleva a una latitud más meridional, se lo trae a Sevilla y para hacer el trayecto Sevilla-Nueva York. O también Sevilla, después lo hará también a países de Hispanoamérica. Bueno, el desarrollo del proyecto se va completando, él lo va abordando, tiene una acogida extraordinaria, hace un recorrido a él por América en el año 20, 21, 22, donde bueno, genera una expectación enorme en Uruguay, en Argentina, en fin, en todos los países de Hispanoamérica. Y claro, él vuelve entusiasmado con la idea. Y en España se llega incluso a crear una compañía comercial, la Transaérea Colón, que sale a bolsa. Pero ya están pasando los años, se está empezando a producir, empieza a asomarse ya la crisis del 28, y eso por un lado, del 29, eso por una parte, y por otra, dos problemas. Uno, la falta de iniciativa empresarial, y otro muy grave, que en España hay fuerzas muy poderosas que se están oponiendo radicalmente al proyecto de Herrera. Tiene nombre y apellido, la familia Ibarra, dueños de paquebotes y de barcos que hacían la travesía del Atlántico en 12 días. Los dirigibles que Herrera había calculado, estaba previsto que hicieran la travesía Sevilla-Nueva York en 3 días, escaso, en 82 horas aproximadamente. Claro, la rivalidad es enorme y es curioso, un personaje que en aquellos momentos estaba en el ámbito de la acracia, que fue, es que es algo sorprendente, ¿no?, que fue Ramón Franco, le dedica un libro que se llama Garra y Cielo, creo que era. Es un verdadero panfleto, no lo firma, lo edita la CNT y el libro es pues un arremeter contra el proyecto de Herrera. Es verdad, repito, que había fuerzas muy económicas muy poderosas contrarias al proyecto de Herrera. Y no solo las españolas, porque detrás de Ramón Franco que era un hombre de una trayectoria muy poco clara, y no solo es una iniciativa suya, sino que sabemos hoy que detrás de Ramón Franco estaba la empresa aeronáutica francesa Latecor. La empresa Latecor ya unía, el famoso Seine-Exupéry, ya unía París con Dakar con aviones, pero el salto del Atlántico, las mercancías cuando llegaban a Dakar había que llevarlas en unos paquebotes rápidos, pero claro que tardaban 4 o 5 días en hacer la travesía. Entonces la Latecor también torpedea el proyecto de Herrera. El caso es que la falta de apoyo, la resistencia, no conseguir cotizar sobradamente en bolsa, todo esto hace que el proyecto se vaya desinflando a pesar del entusiasmo que había generado en España y en muchos países europeos. Pero el proyecto no sale adelante. Y entonces Herrera, pues lo que hace simplemente es que entra en contacto con la empresa alemana, la Luftbau Zeppelin, que eran los que construían los mejores dirigibles del mundo, plantean el tema y la Luftbau Zeppelin es la que lleva adelante el proyecto de Herrera. Así de triste, pero así de real. Y claro, hay gente que esto lo cuestiona. A los alemanes no les hace mucha gracia este tema, pero es que hay pruebas. Primero, la fecha en la que están los proyectos sobre la mesa. En 1918 la prensa internacional se está haciendo eco del proyecto de Herrera. Decía, acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Y luego hay un dato muy curioso,
y es la estrechísima relación que tiene Herrera con Hugo Echner, que es el máximo responsable de la Luftwaffe Zeppelin. En el primer vuelo que hace el Graf Zeppelin, que despega de Friedrichshafen y a través de España, sin hacer escala en España, bordea la península, hace un trayecto más largo de lo normal, porque lo normal hubiera sido atravesar la península, bordea la península y pone rumbo a Nueva York. Cuando bordea la península, desde que entra el Graf Zeppelin en territorio español, Hugo Echner le da los mandos del Graf Zeppelin a Emilio Herrera. La pregunta es si allí a bordo iban otros tan cualificados o más que Herrera. ¿Por qué le da los mandos a Herrera? Porque era una forma de reconocerle, es que en ese vuelo iba Emilio Herrera, invitado por Hugo Echner. Y le da los mandos y hace ese recorrido periférico de la península en reconocimiento a la gran contribución de Herrera al proyecto de la Luftwaffe Zeppelin. Es decir, esto, pues poca gente se lo cree, aunque les presente todos los documentos habidos y por haber, ¿no? Pero es que esto es así. Esto es así. Yo tengo aquí muchos documentos de estos, pero como ven ustedes, pues es que no tienen uno tiempo. Bueno, otro de los focos de atención, el sexto foco de atención de Herrera es el proyecto, la astronáutica. La astronáutica que empieza a desarrollarse con Herrera. Herrera empieza a sentir atracción por la astronáutica en fechas muy tempranas. El primer libro de astronáutica que se publica en Europa es de un alemán, del alemán Ober, y se publica en 1923. En 1916, Emilio Herrera dio una conferencia en Madrid sobre el problema de la aeronáutica y sus soluciones reales e imaginarias, donde viene a decir, el vuelo ya está dominado. Fíjense ustedes lo que era decir eso en 1916, que el vuelo está ya dominado. Él está hablando como científico. Desde el punto de vista científico, el dominio del aire está resuelto. Tenemos todas las fórmulas, todas las teorías necesarias para que los aviones vuelen y con seguridad. El vuelo ya no es problema. Vámonos al espacio. Vamos a conquistar el espacio. Y empieza a hablar de motores a reacción, de motores supersónicos. Bueno, una cosa sorprendente. Es verdad, bueno, y no solo eso, en los años desde el 31 al 36, él empieza a manejar proyectos relacionados con la astronáutica. Y el más interesante, el más sencillo también, el más posible para España, pues era hacer una elevación a la estratosfera, pero a la mayor altitud que se había hecho hasta entonces. Picard ya había subido me parece que había subido a 16 o 19.000 metros, pero Herrera quería rebasar los 25.000 metros con un mérito, o con una peculiaridad, no un mérito, una peculiaridad, que lo iba a hacer en barquilla abierta. Y este proyecto, pues, empieza a desarrollarlo cuando ingresa en la Academia de Ciencias. Cuando ingresa en la Academia de Ciencias, se lo plantea a algunos de sus miembros, como algunos de los académicos de ciencia eran también miembros de la Sociedad Geográfica, pues hace ahí una comisión y les plantea el proyecto. Ni que decir tiene que don Blas Cabrera se pone las manos en la cabeza, don Pedro Plan, que debería tener ya 80 años, pues le dice que eso es una locura, que eso es suicidarse, y bueno, y así pues prácticamente casi todo. Gregorio Marañón le dice también, pues eso es un disparate, pero vamos hasta subir a cuerpo a 24 o 25.000 metros. ¿No? Bueno, voy a preparar un traje especial, ni traje especial ni nada de nada. Bueno, aquello hay unas polémicas, porque hay actas recogidas de las reuniones que son simpaticísimas. Incluso el mismo Herrera cuenta que en los viajes que hacía en el verano al lugar de veraneo, a Cercedilla, era donde también veraneaba Gregorio Marañón, que muchas veces coincidían en el tren y hablaban de estos temas y siempre acababan pues discutiendo porque todos temían por la vida de Herrera, ¿no? Bueno, pues hace el proyecto y bueno, y hace el traje astronáutico y hace el globo para elevarse, pues, como ya digo, por encima de los 25.000 metros.
y el proyecto estaba totalmente terminado, estaba preparado para elevarse en el otoño del 36, pero bueno, pues ya saben ustedes lo que pasó en la primavera, que lógicamente pues frustró aquello. Como además la mayor tenía parte del equipo, estaba en Cuatro Vientos y otra parte estaba en Guadalajara, pues al final prácticamente se perdió. Quedan algunas piezas. Yo he tenido la oportunidad de ver las capas del traje de Herrera, ¿no? El caucho, otra de lana, en fin, una capa que llevaba de un material parecido al milar, en el que él pensaba envolverse para que las radiaciones no se reflejaran y no le afectaran. Bueno, el traje es un prodigio también de ingenio y de soluciones, porque unos meses antes había intentado una ascensión parecida un compañero suyo, el comandante Moles, y cuando llegó a 8 o 9 mil metros, pues no funcionó el sistema de respiración y el hombre murió. Y Herrera se dio cuenta de que había muerto porque las conducciones de oxígeno se habían congelado y no había podido respirar, ¿no? Entonces todo eso lo resuelve Herrera. Llega a soluciones tan originales como hacer un micrófono que no fuese de carbón, porque claro, si el carbón cuando entra en contacto con el oxígeno, por lo visto se incendia. En fin, una serie de soluciones y ya digo, todo preparado para la ascensión. Pero los proyectos, cuando luego Herrera, bueno, esto no lo puede llevar a cabo desgraciadamente, pero ahí está su obra, cuando se ve obligado a marcharse a Francia, pues ahí es donde desarrolla sus grandes estudios sobre astronáutica. Y hay cálculos y hay proyectos que realmente sorprenden, porque él te da cómo poner un satélite artificial en órbita, te da la distancia, te da el peso, te dice el tiempo que va a estar en órbita, te da la órbita, y luego todo eso simplemente hace un trabajo muy sencillo, que es comprobar con la realidad. Y te das cuenta de que a veces Herrera en algunas trayectorias se equivocaba en decimales. Y los instrumentos de cálculo que él tenía eran una libreta de escolar y un lápiz, que era lo que él siempre manejaba. En fin, una pena todo esto. Siguiendo, como digo, con el tema de la astronáutica, también tendríamos, va a haber, creo que viene un conferenciante que va a hablar de estos temas, y si no, pues ya tendremos oportunidad de preguntarle. Sus estudios de física atómica y de partículas elementales. Eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque tampoco, sobre todo en física atómica, sí que hay una verdadera novedad, y es que él publica, en los artículos que publica sobre la bomba atómica y la bomba de hidrógeno son anteriores a las experiencias de Hiroshima y Nagasaki, y anteriores a las experiencias de las bombas de hidrógeno rusas y americanas. Ahí no hay duda, ahí está la hemeroteca. Entonces, en ambos casos, en la revista Le Génie Civil, pues 2 meses antes de Hiroshima está publicado las consecuencias del uso de la energía atómica en armas, ¿no? El uso armamentístico de la energía nuclear. Él hace además unos cálculos de esas consecuencias y dice, tiene una frase muy curiosa en uno de los artículos, dice, el mundo ha inaugurado la era atómica, pero va a inaugurar también la era tanática, la era del Thanos, de la muerte, porque evidentemente las consecuencias de la aplicación de las armas de energía nuclear y la de hidrógeno, y luego incluso a él llega a través de una serie tiene unos artículos que a mí me han sorprendido mucho sobre lo que él llama la bomba fotónica. O sea, él plantea la posibilidad de conseguir antimateria, y que desde luego a partir de la antimateria pues se podría llegar a la desintegración del planeta. En fin, son artículos repito, que yo creo que lo que hay es que contextualizarlo. Lo que está claro, lo que a mí me sorprende, no sé si serán muy anteriores, si serán posteriores, pero a mí me sorprende que un hombre con 87, 88 años estuviese tan al día, estuviese tan informado. Es decir, no existía internet, desde luego. Y este hombre tenía unas fuentes de información. Hombre, es verdad que cuando él llega a Francia, él trabaja los 10 primeros años de su vida son muy agradables en Francia porque trabaja para la ONERA. La ONERA es
la Oficina Nacional Francesa de Investigaciones Aeronáuticas, un organismo de muchísimo nivel, y además él trabaja en la resolución de problemas matemáticos a los que la ONERA no fuese capaz de resolver. Y para esa tarea diseña varios instrumentos de cálculo, unos flexicalculadores de funciones elípticas, una serie de herramientas de cálculo que algunas de ellas han estado expuestas hasta fechas muy recientes en el Palais de la Découverte de París. Y desgraciadamente una mala iniciativa, pues se le ocurrió a algún español reclamar esos instrumentos de cálculo y tal, y eso hizo que el Palais de la dirección del Palais de la Découverte los retirara de la exposición, pero ha sido durante más de 30 años la única presencia de la ciencia española en el Palais de la Découverte de París. Fíjense que por todos sus trabajos y sus estudios, la Academia de Ciencias de Francia le dio el título de laureado, y a propuesta de Louis de Broglie, ya saben ustedes, el Nobel famoso, con el que él tenía también una muy buena relación. Y luego le dieron también otro premio, pero ese ya era de carácter aeronáutico, el premio Plumey, por su contribución a la aeronáutica. Herrera desarrolla una serie de instrumentos y de cartografía que han estado en uso por la aviación civil europea, sobre todo por la francesa, durante muchísimos años. Llegó a crear hasta un sistema cartográfico propio, que era de una extraordinaria fiabilidad, y los pilotos de las líneas aéreas francesas lo utilizaban. Eso le permitía a él sobrevivir con bastante desahogo, porque él tenía allí un amigo editor, Blondel de la Ruggerie, que era el editor del Aerophile y de varias revistas en las que Herrera trabajó muchísimo durante toda su vida en Francia, y luego pues en el tema de la cartografía. Bien, como digo, el estudio de la física atómica y de las partículas elementales a mí me sorprende, ¿no? Su estudio sobre las partículas subatómicas, los muones, los protones, los antiprotones, cómo maneja la necesidad de los aceleradores de partículas, que tienen que ser de unas dimensiones enormes, de una potencia también sobrecogedora, para poder detectar el neutrino, y los cálculos y los estudios que hace son de verdad cosas interesantísimas, y que como aquí yo veo que hay estudiantes de ciencias, pues espero que a alguno de ellos se le ocurra o sienta la curiosidad ahí hay muchas tesis posibles en las publicaciones de Herrera. Bueno, y ya finalmente, decirle, ya le he comentado lo de Esperanto, y yo creo, a mí me hubiera gustado enseñarle algunas imágenes, pero que no tenemos tiempo. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, estos son los dibujos que con 12 años hacía Emilio Herrera de las novelas de Julio Verne, es decir, con 12 años tenía ya sentía la fascinación por este mundo de fantasía que era el verniano. Aquí tienen ustedes pues sus títulos, algunos de sus títulos y premios aeronáuticos. Aquí tienen ustedes el primer gran acontecimiento científico en el que él participa fue en la observación del eclipse de sol del 30 de agosto de 1905. Herrera se eleva con su amigo Jesús Fernández Duro en un globo al que dotan de un instrumental que ellos hacen ex profeso para estudiar la corona solar durante el eclipse y el problema de las sombras volantes. Es curioso cómo Herrera en 1905 está recién salido de la academia, ese mismo año consiguió el título de piloto de globo, y luego hace una ascensión con Lorente Denot y otro matemático para buscar la solución del péndulo continuo, que no sé lo que será, pero debería de ser algo muy complejo, y allá que se fue Herrera con dos matemáticos a hacer el experimento, y se llevaron un susto tremendo porque el globo sufrió un accidente y el globo empezó a bajar a una velocidad
y veían, eso lo cuenta, lo cuentan algunos de los que estaban allí presentes, que Lorente de No y el otro matemático, que no sé si fue Esteban Terrada o quién era el otro, estaban sobrecogidos, abrazados, porque decían, esto ya se ha acabado. Y Herrera impávido, Herrera absolutamente impávido. Y cuando estaban, como el otro que dice, a 50 metros del suelo, accionó lo que se llama la banda de desgarre. Los globos llevan una banda que se tira de ella y entonces sale todo el gas y se abre la envolvente y se convierte en un paracaídas prácticamente. Y entonces aquello pues aterrizó plácidamente, no tan plácidamente, pero en fin, aterrizó bien y sin mayores incidentes. Anécdotas de estas, bueno, lo que contaba, lo que refiere Lorente de No y Esteban Terrada, era que Herrera se apeó de la barquilla como si se apease del tren, sin el más mínimo nerviosismo. Y era un hombre que además tenía un sentido del humor, desde luego, que eso demuestra la grandeza del personaje, ¿no? Cuando estaban probando el autogiro de la Cierva en Cuatro Vientos, porque el autogiro si voló, y esto también hay que decirlo, si el autogiro voló y triunfó fue gracias a Herrera y al Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos, porque el autogiro tenía una serie de problemas que no conseguía irse al aire. Empezaba a rodar, empezaba a girar el rotor, inmediatamente levantaba un poco y caía hacia la derecha, se caía. Entonces, una vez y otra vez, claro, cada vez que se volcaba rompía las palas del rotor, en fin, un lío. Y una vez, en una de aquellas pruebas, pues un periodista le preguntó a Herrera que por qué se caía el autogiro a la derecha. Y le contestó con su sentido del humor: hombre, tenga usted en cuenta que es un La Cierva. Si el diseñador fuera Pablo Iglesias, pues probablemente se caería a la izquierda. Es decir, y estas anécdotas son muy frecuentes en su vida. Tengo que decirles que efectivamente se caía por el par de giros, pero sobre todo porque el rotor llevaba las palas rígidas. Y eso es lo que le resuelve Herrera. Herrera le soluciona lo que se llama el batimiento de las palas del rotor del autogiro. O sea que las palas mueven en el plano horizontal y en el plano vertical con un ligero batimento, ¿no? Y eso es lo que hace que el autogiro vuele. O sea que es curioso que un problema aparentemente sencillo, pues no era nada sencillo, ¿no? Porque el rotor del autogiro es algo realmente complejo, ¿no? Y bueno, eso se resuelve también en el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. Bueno, pues yo no sé, a mí me gustaría, si quieren ustedes hacer alguna pregunta o algo, porque yo no voy a acabar nunca y ya me parece que estoy abusando demasiado de ustedes. Bueno, ahora abrimos un turno de preguntas, pero antes le damos un aplauso por gracias por la conferencia. Pues nada, ustedes dirán. Bueno, pues, ¿algún voluntario que se atreva a lanzar la primera pregunta? Mientras tanto, darle las gracias por compartir parte de su conocimiento de Emilio Herrera. Complacido. Para mí, hablar de Herrera es casi como una tarea misional. Se lo digo sinceramente. Porque es tanto lo que yo le debo personalmente a Herrera. O sea, el enriquecimiento que a mí me ha dado Herrera es impagable. Porque he aprendido de él muchas cosas. Algunas las tenía aprendidas, pero me las ha consolidado. Me ha dejado muy claro tener siempre el norte fijo en la vida, saber ir por la vida por derecho, pase lo que pase, a la derecha o a la izquierda, y seguir siempre el rumbo que tu conciencia te dicte, pase lo que pase. Que no es poco. Una gran suerte. Efectivamente. Que el tema del Zeppelin, que dio una especie de gira por España, al final terminó haciéndose comercio con América a través de Zeppelin, ¿o eso no prosperó? Sí. Claro, el Graf Zeppelin, claro. Mire usted, el Graf Zeppelin fue uno de los dirigibles que al final fue desguazado
en Alemania para aprovechar sus materiales para la fabricación de aviones de combate. Y el Graf Zeppelin no sufrió ni un solo accidente en su larga vida, que nada más que entre el año 30-35 recorrió 1 millón de kilómetros. Y además siempre el pasaje iba a tope, 40 pasajeros, y llevaba alrededor de 10-12 toneladas de carga, pero siempre de un alto valor añadido. Por ejemplo, letras de cambio, correspondencia. Es decir, el Graf Zeppelin fue un proyecto fantástico, y en él estuvo presente un español. La lástima es que su dirigible pues no fuésemos capaces de sacarlo adelante, porque ya le digo, es que aquí tenemos algún detalle. Aquí tienen ustedes en la parte superior izquierda el librito, el primer proyecto de travesía aérea, y aquí tiene el desplegable interior de la ruta que marca entre La Coruña y Nueva York, ¿no? Y luego, pues claro, al lado está flanqueado por los dirigibles alemanes. Aquí tienen la Crónica Iberoamericana, Revista Ibérica, en febrero del 19, están hablando de cómo se podía hacer la travesía aérea del Atlántico mediante el dirigible que había diseñado Herrera. Herrera diseñó, es verdad, lo que el otro día decía Paco González Redondo, llevaba razón. El primer dirigible que diseña Herrera, que es este que tiene usted aquí, era semiresistente, era más bien flexible, inspirado evidentemente en Torres Quevedo. Pero él se da cuenta de que los que de verdad tienen garantías son los rígidos, que estaban construyendo los alemanes con extraordinario éxito, ¿no? Aquí tienen ustedes ahora la patente de Emilio Herrera del poste de amarre para dirigibles, que es del año 1921, y que es el que se conserva parte de él en San Pablo, en Sevilla. Pero está su patente, esta me la he traído. Aquí tienen ustedes ahora, van a ver, pues las acciones de la compañía transaérea española, la Colón, de la que el presidente era Goicoechea y el director técnico era Jorge Lorin, y el delegado, el interventor del Estado en la compañía era Emilio Herrera, aparte de que él era el autor del proyecto. Y aquí en esta otra tienen ustedes pues a los dos artífices del desarrollo de los dirigibles, a Hugo Echner, que es fácil de identificar, y a Emilio Herrera. Este es un precioso carboncillo de la fita, y bueno, eran tan populares que fíjense ustedes que en España la prensa y las publicaciones están hechas en español, Y ahora van a ver ustedes una imagen del Graf Zeppelin sobrevolando Sevilla durante el primer vuelo del Graf Zeppelin en 1928, sobre la Plaza de España. En fin, aquí está con el jefe del Estado, y abajo pues con el personal en la base de tablada, ¿no? Él lanza una idea. Él quería hacer de Sevilla no solo el aeropuerto terminal de Europa, es decir, él hace un estudio de redes aéreas que confluyeran en Sevilla, y desde Sevilla en aviones, y desde Sevilla hacer el salto transatlántico. También tenía pensado pues en Sevilla montar una industria de construcción de dirigibles. Él había visto que Sevilla, por su posición y por su geografía, era un enclave muy adecuado para el desarrollo de la aeronáutica, y la verdad es que no se equivocó. La verdad es que tampoco en eso se equivocó. ¿Alguna pregunta, por favor? Hemos visto varios proyectos de Herrera sobre dirigibles y sobre aeronáutica en general, pero ¿se centró alguna vez en proyectos para grandes viajes en aviones? Bueno, él sí, de hecho, estando él en el laboratorio, cuando los aviones españoles pues atraviesa el Jesús del Gran Poder, atraviesa el Atlántico, Cuatro Vientos vuela desde Cuatro Vientos a La Habana, la patrulla Atlántida vuela desde Melilla hasta Cabo Jubi. Es decir,
es que la aviación española de los años 30 es asombrosa. Al Jesús del Gran Poder, los pilotos, que no se me han ido ahora el nombre de los pilotos, a los pilotos del Gran Poder les conceden la máxima distinción que daba entonces la Federación Aeronáutica Internacional, que es la misma distinción que le habían dado a Lindbergh. El vuelo del Jesús del Gran Poder es una verdadera proeza. Llegar a Argentina desde España. El vuelo de Ramón Franco, el del famoso Plus Ultra, ahí hay sombras. Ahí hay sombras porque el vuelo no fue, el vuelo tocó agua. El vuelo no fue directo. Cuando se acercaba a unos islotes que hay cerca se le había hecho de noche y amerizaron. Y lo más grave no es eso. Hay una incógnita que tampoco se ha investigado eso a fondo, pero yo le oí una vez a un alto mando del Ejército del Aire español criticar agriamente la conducta de Ramón Franco durante el vuelo, porque no se le había dado la autorización a Ramón Franco para que regalara el Plus Ultra al gobierno argentino. Y cuando ellos llegan a Buenos Aires, el Plus Ultra, Ramón Franco, por iniciativa propia, regala el avión a la nación argentina. Y no volvió a España, claro. La pregunta es, si no se lo ha autorizado el gobierno, bueno, y además de luego la polémica que aquello trajo, estuvieron a punto de expulsarlo del ejército, parece ser que durante la noche le cambiaron los motores al avión, vendió los motores, que eran unos motores especiales, encargados por la Aeronáutica Militar Española a la casa Dornier, unos motores sobredimensionados y sobrepotenciados, los vendieron y les pusieron los normales. Y con eso llegaron al destino. Y como no querían volver para que no se dieran cuenta aquí de lo que había pasado, pues lo dejaron en Argentina. Es decir, esto no es una cosa que es que esto me lo ha contado pues un altísimo cargo del Ejército del Aire. Y me lo contaba con ira, ¿no? Hay que ver la desvergüenza que tenía alguna gente. Ramón Franco es que era un personaje con muy poco... Era todo lo contrario de Herrera. Herrera era la honestidad, la rectitud, y este era pues una persona con una catadura moralmente dudosa, sin lugar a dudas. Más preguntas. Yo quería preguntar por lo de las juntas de defensa, porque antes ha mencionado que... Más fuerte, que no te oigo bien. Que quería preguntarle sobre las juntas de defensa, porque antes, al principio en la introducción, ha comentado que él rechazó participar dentro de las juntas de defensa. ¿Se refería a las juntas de defensa de Alfonso XIII de 1917? Claro, de 1915, 16, 17, sí. Ahí hay un movimiento militar muy corporativo y, claro, querían a él que se sumara y se implicara en ese movimiento y en ningún momento y hay una correspondencia muy agria entre sus compañeros de armas, ¿eh? Él nunca él tenía gala, además él lo dice que en su familia de militares, una familia, hemos dicho, de mucha tradición militar, de altos cargos y algunos con biografías muy relevantes, y todos tenían a gala no haber participado nunca en una sublevación ni en un pronunciamiento. Y fíjense ustedes que a su abuelo y a su bisabuelo les tocó nada más y nada menos que el siglo XIX, que no es cualquier cosa. Bueno, pues muchos de ellos prefirieron dejar el ejército antes que sumarse a una cuartelada. Y eso lo tenían ellos, la familia lo tenía a gala. Y lo decía, vamos, el abuelo, que fue un mariscal de campo, un personaje, vamos, tan fascinante casi como Emilio Herrera, lo decía continuamente y se lo advertía a su hijo, que fue coronel y que dejó el ejército en una de estas militaradas del 19. Y Herrera tenía muy claro de que él no se iba a sublevar nunca, y de hecho no se subleva. Y de hecho lo que no he contado, porque no ha habido oportunidad, es que cuando el rey se va al exilio, Herrera se va con él, porque a Herrera lo había distinguido Alfonso XIII con el título de caballero gentilhombre de cámara.
en reconocimiento por el vuelo que hizo en febrero de 1914 sobre el estrecho de Gibraltar. Fue el primer vuelo que unió África con Europa. Esto parece que eso de Tetuán, Sevilla, es una cosa muy fácil, pero yo les garantizo que en 1914, con un viento de cara, no era nada fácil. Y lo hizo, llega, y en ese momento estaba el rey en la dehesa de Tablada y aterrizó con el motor parado, pues habían quedado sin gasolina, y planeando llegaron allí. Hombre, el rey los recibió y les concedió a él y a su amigo Ortiz Echagüe el título de caballero gentilhombre del rey. Eso suponía un vínculo personal con el rey. Cuando el rey se va a Francia, al exilio, Herrera se presenta en París y lo recibe el rey en el Hotel Saint-Méris. La anécdota, el encuentro está contado por gente de un bando, digamos, de una significación y de la contraria, con verdadera admiración de uno y de otro. Porque el rey le libera del juramento y Herrera le dice, vale, usted me libera, y le dice, vuelve a España, que eres un militar, sirve a la patria como tiene que servirlo los soldados. Entonces Herrera le dice, sí, pero que si yo vuelvo no es a conspirar, yo vuelvo, juro y sirvo. Y así fue. Y se mantuvo, aun siendo de convicciones monárquicas, y eso es lo que hay que valorar, que aun siendo de convicciones monárquicas, se mantuvo en la lealtad al juramento. Y fijaros hasta qué punto esto era conocido en el exilio, que en Francia sus compañeros de exilio le llamaban el caballero gentilhombre de la República. Fíjense ustedes, y él, que no militó nunca en ningún partido, que nunca se le conoció afiliaciones políticas, acabó siendo presidente del gobierno de la República y ministro de Asuntos Militares durante prácticamente toda su vida. Y en ese punto sí les voy a contar ya la última anécdota, y es que siendo ministro de Asuntos Militares fue a verlo Ricardo Baroja, muy amigo de Herrera, porque los dos pertenecían a un estrambótico club que se había creado en Madrid con motivo de la relatividad, surgían unas cosas muy estrambóticas en aquellas fechas. Y bueno, Ricardo Baroja fue a verlo. Ricardo Baroja era un ácrata total, y fue a verlo a París y le dice, vamos a ver, don Emilio, usted es ministro de Defensa, pues vamos a preparar un par de aviones, que ahora está Franco en San Sebastián, y los bombardeamos. Y le dice don Emilio, pero bueno, Ricardo, ni yo tengo aviones, ni tengo tropas, ni tengo barcos. O sea, que lo que estás planteando, pero ellos se reían porque eran gente burgueses, liberales, de buen talante, de una extraordinaria calidad humana, y que eran como lo que se refleja en múltiples conversaciones con la gente más variopinta. Ustedes querrán creer, durante la ocupación alemana de París, él no, lo pasó relativamente bien, porque el agregado militar de la embajada española en París era nada más y nada menos que José Antonio Ansaldo. José Antonio Ansaldo había sido el piloto que tenía que trasladar a Sanjurjo desde Lisboa a España para dirigir la sublevación. Y ya saben ustedes que al despegar, como Sanjurjo se empeñó en meter todas sus medallas y todas sus alaracas, pues la avioneta era una avionetilla que aquello no tiraba mucho, y entró, bueno, pues en eso que hablábamos antes de la pérdida, ¿no? Entró en pérdida, el avión se cayó, se estrellaron, el general se mató, Sanjurjo murió, y Ansaldo, pues bueno, una herida, una magulladura, y ya está. Bueno, pues Ansaldo, que hace la guerra con el bando sublevado, pero que se desencanta rapidísimamente. Y cuando está en París de agregado militar, iba todas las noches a por don Emilio a su casa y se lo llevaba a cenar a la embajada española en París, en plena ocupación alemana. Y cuenta don Emilio que estaba preocupado porque, claro, todas las noches llegaba un coche oscuro, tal, con la bandera española allí desplegada y tal, a recogerlo, y que claro, los vecinos decían, oye, este es un infiltrado que tenemos aquí en el barrio. Y nada, pues, lo pasó todos los años que tuvo Ansaldo estupendamente, ¿no? Y Ansaldo luego acabó con, lógicamente, él era
seguidor de Don Juan y acabó pues en el Consejo Privado de Don Juan. Y escribió un libro magnífico que es dificilísimo de conseguir, que se llama ¿Para qué?, en el que, bueno, pues abjura de muchos de sus principios, de las razones que lo llevaron a la sublevación. Es un libro estremecedor, un poco casi como las memorias de Alfredo Quindelán al final de su vida. A ver, buenas tardes. Emilio, felicidades, has hecho una buena charla. Me llamo Antonio Morillas, hemos intercambiado por ahí alguna vez en mail. Quería hacer una reflexión o varias. Primera, la meteorología la empiezan los jesuitas en el 18. Que yo tenga conocimiento, búscalo por ahí. También los guardiamarines de San Fernando. Segunda, la historia de España es poco conocida. La historia del ejército español, nada. Seguramente muchos de los que estamos aquí no sabían que existía una academia de ingenieros en Guadalajara, donde salieron muchísimos, grandísimos, no solo un gran matemático, aeronauta, etcétera, yo diría incluso ingenieros civiles, ¿no? Aquí en Dúrcal tenemos un puente cuya construcción lo dirigió alguien que tú has citado, un Dávila, que dejó la base aérea para tal. La reflexión era eso, es decir, bueno, seguramente casi nadie sabe que el libro de Arias Paz sobre automóviles ya lo han estado utilizando las academias militares americanas hasta ayer, como quien dice. O que Carlos Haya hacía unos mecanos de navegación magníficos. Podría seguir. La revista Aeroplano hace unos años venía el posible primer diseño de un motor a reacción en Melilla de un militar español. No seamos tan duros, difundámoslo. Había aeronáutica en España en el año 20, en la hispana de aviación eran unos magníficos motores. Bueno, podríamos estar así. Lo lanzo un poco a título de reflexión e invitar al comentario. Gracias. Bueno, perdona, yo cuando he hablado no me he referido a la meteorología. Lo que Herrera introduce como novedad, como ciencia del cielo, es la climatología. El primer artículo sobre climatología. Vuelvo a lo que decía antes, no seamos tan duros. El número de Reynolds, una pregunta por aquí, a ver cuántos saben. Sí. Muy bien. ¿Vale? A ver, don Vicente. Una clase. Oye, ¿ese quién es? Se supone que se oye o no, Sí. porque aquí hay mala acústica. Yo solamente quiero decir una cosa en nombre no ya de la historia, sino de la prehistoria. Yo vi el Graf Zeppelin. Mi padre me subió, esto debió ser el año 30 y bastante, pero digamos antes de la guerra. Entonces me subió a la terraza porque venía el Graf Zeppelin y era una vista parecida desde estribor, de delante, como esa foto que se ha visto, que se ve así de perfil avanzando, desde ese ángulo. Es un monstruo, aquello impresionaba verlo de verdad. Decía, madre mía, ¿cómo puede estar eso ahí arriba? Y realmente aquello era impresionante. Y sobre accidentes, nada más que el famoso de Lakehurst en Nueva York, que aquí fue un desastre. El submarino, el dirigible nazi, pero eso parece ser que fue un atentado. Parece ser, no lo sé. Sí, pero no fue el Graf Zeppelin, fue el Hindenburg. El Graf Zeppelin no tuvo nunca un accidente en su larguísima historia, ¿eh? No, pero el que se estrelló en Nueva York, que ardió, sí, ese fue Hindenburg. Que fue cuando llegaba, al poco tiempo, cuando estaba ya sujetándola a la torre, es cuando estalló. Sí, sí. Y ahí murió un montón de gente, pero ese llevaba, por supuesto, la grúa gamada en los timones, porque era el asombro que quería hacer Hitler en Nueva York, con aquel monstruo, ¿no? Ahora, ese, por supuesto, ese murió. Ahora, ¿tú no lo pones como accidente o cómo es eso? No, sí, accidente, claro, o atentado, pero no sabemos. Yo no tengo información. Ahí está, por eso digo que yo siempre he sabido que era un chisme muy, muy seguro. Era un chisme muy seguro, pero no obstante que aquello acabó precisamente, ahí se suprimieron las líneas alemanas con América, precisamente porque aquella exhibición de potencia allí murió.
Pero en fin, que eso es un tema que ha sido objeto incluso de películas, de unos hombres malos que lo hacen estallar, etcétera, etcétera. Nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.